esperar que se conecte. Otro no salió. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Mucho gusto a todas. Mi nombre es Adriana Peña, psicóloga del Centro Terapéutico Reencontrarse. El día de hoy vamos a hablar de una charla muy importante. Creo que en este momento el mundo está viviendo tantas cosas por esta pandemia. Muchas personas han tenido pérdidas y a veces no sabemos. Incluso tenemos amigos que están teniendo pérdidas y nosotros a veces no sabemos por qué de pronto se conforman en cierta manera, se alejan, tienen de pronto actitudes que nosotros no entendemos. Y el objetivo es ese, es psicoeducar, es que aprendamos, es que conozcamos y a través de esa empatía nosotros poder ayudar, aportar un granito de arena. Entonces, voy saludando a todas las personas que se están conectando. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Entonces voy a hablarles un poquito acerca del duelo. Y bueno, comenzar con lo primero. ¿Qué es el duelo? ¿No? El duelo es un proceso un proceso interno que se produce ante la pérdida de una relación afectiva, del tipo que sea. Puede ser desde la pérdida de un trabajo, un cambio de residencia, una ruptura amorosa, una ruptura amorosa hasta la muerte de un ser querido, ¿no? Por lo tanto, haremos un proceso de duelo durante todas y cada una de las pérdidas que nosotros vamos teniendo a lo largo de la vida. Pero por supuesto hay que tener presente que hay pérdidas con mayor importancia que otras y que por lo tanto sentiremos su duelo con mayor intensidad. En este caso, en esta charla, vamos a enfocarnos en esas pérdidas, en esos familiares perdidos, cuando perdemos un ser querido. ¿Qué es lo que pasa en nuestro interior, ¿no? En términos generales, el proceso del duelo se describe en una multiplicidad de sentimientos, condiciones, cogniciones y conductas más o menos típicas. Entre esos sentimientos que una persona puede experimentar son tristeza, rabia, culpa, autorreproche, ansiedad, soledad, fatiga, apatía e indiferencia, e incluso puede llegar a tener un poco de impotencia, ¿no? Las sensaciones físicas incluso también se ven intensificadas en este proceso. Por ejemplo, hay personas que describen ante un duelo, describen que tienen una sensación de vacío en el estómago, por ejemplo, opresión en el pecho o garganta, hipersensibilidad al ruido, sensación de irrealidad, falta de aire, debilidad muscular, incluso alta energía, sequedad en la boca. Todo esto lo puede llegar a experimentar una persona en un duelo. Con relación a lo cognitivo, la persona puede llegarse a volver más crédula, existe confusión, sensaciones que la persona está aquí, alucinaciones de que está viendo a la persona o soñó con la persona, dificultad en la memoria, falta de atención y de concentración. Las conductas más comunes que adquiere la persona también pueden ser trastornos del sueño, comer demasiado o comer poco, anda continuamente distraído, se genera un aislamiento social, comienza a soñar con esa persona perdida, evita los recuerdos, comienza a buscar y llamar en voz alta a esta persona que ya no está, suspira continuamente, llanto recurrente, o por lo menos ve una foto e inmediatamente se activa un recuerdo y viene el llanto. Visitan lugares significativos y se realiza un atesoramiento de objetos relacionados con esa persona que ya no está. Ahora, el duelo tiene fases, ¿no? Nosotros para poder realizar un duelo
es necesario que vayamos viviendo ciertas fases. Entonces, la primera fase del duelo es la reacción inicial del shock. Corresponde a esa reacción inmediata luego de conocer la noticia de la muerte de esa persona o la pérdida. Esta confrontación súbita con la información de la pérdida provoca esa aparición inmediata de una serie de estados, ¿no? La persona no sabe cómo hacer, se pregunta cómo así, no puede ser. Esto es normal. Esta es la primera fase que tiene una persona en el duelo. Luego pasamos a esa negación, ¿no? La persona no vivencia claramente el hecho traumático. El foco de conciencia se dirige a otras preocupaciones, entrando como en una especie de anestesia emocional en relación a ese evento traumático. La persona frecuentemente está consciente de estar funcionando como de forma automática. Sin embargo, esto sirve como defensa frente a ese dolor intenso emocional que está experimentando la persona. Esta etapa no es permanente. Esta etapa puede durar semanas o meses. Luego de esta etapa, primero, recuerdo, reacción inicial del shock, negación y vamos a la intrusión del pensamiento. ¿Qué pasa en esta fase? Bueno, la persona comienza a recordar a esa persona apareciendo en la conciencia con imágenes, pensamientos relacionados con el suceso, lo cual vuelve a haber una activación emocional, ¿no? Puede volver a experimentar llanto, siente que está viendo a la persona, alucinaciones, como lo mencioné hace un momento. En esta fase, el reconocimiento del significado de la pérdida para sí mismo adquiere una relevancia, pudiendo aparecer una identificación con la persona que perdió, con el familiar que perdió, y por lo tanto puede haber una mayor percepción de la propia vulnerabilidad ante la muerte. También en ocasiones puede aparecer incluso culpa, ¿no? En este caso, digamos, poniendo un ejemplo de lo que estamos viviendo en este momento con respecto a la pandemia, ¿cuál sería? No fui atento de pronto a los síntomas que presentaba, lo llevé muy tarde, y esto es lo que puede llegar a experimentar la persona en esta fase de intrusión del pensamiento, ¿no? Luego viene esa fase de elaboración. En este periodo ya aparece una mayor racionalidad. Es por eso esta racionalidad tanto para analizar lo sucedido como para considerar sus consecuencias, ¿no? El dolor psíquico disminuye, como también esos altibajos emocionales que va teniendo la persona. Esta etapa es denominada trabajo de duelo, ¿no? Ya la persona empieza a elaborar, luego de que la anterior hablaba de la intrusión del pensamiento, ya la persona aquí empieza a ver como una mayor aceptación, ¿no? Ya que en ella se revisa la propia relación con el fallecido en términos de sí mismo y del otro, y de incluso la relación que había entre ambos. En esta etapa pueden establecerse nuevas relaciones que no son vistas como sustitutas, ¿no? Porque no se va a sustituir la persona que falleció. Eso no se puede, no se trata de eso realmente. Es como no son vistas como sustitutas o reemplazantes de la persona fallecida, sino que como personas diferentes, digamos, con características propias. Luego tenemos esa etapa de complementación. Esta etapa es como la etapa final del proceso del duelo. Aquí disminuyen todas esas oscilaciones emocionales propias de las fases anteriores, y aquí pues va existiendo una mayor coherencia interna y estados emocionales más positivos. Cuando se completa el trabajo de duelo, la persona perdida no es olvidada, ¿no? Sabemos que perder un ser querido no va a hacer que nosotros nos olvidemos de esa persona, nunca. La persona siempre va a estar presente en nuestra vida, en nuestros recuerdos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, cuando se completa ese trabajo de duelo, como decía, que la persona no es olvidada, sino más que todo integrada como un recuerdo positivo que muchas veces proporciona esa fuerza interior para enfrentar los nuevos desafíos de nuestro día a día. Ahora bien, ¿qué es importante aquí? Resulta que la muerte, el enfrentamiento de la muerte, no se experimenta de la misma manera de pronto cuando se tienen 5 años, cuando somos adultos mayores, cuando somos adultos jóvenes, adolescentes. Sabemos que
el ciclo vital influye mucho. Por ejemplo, voy a hablarles un poquito acerca de qué pasa con el duelo en los niños, ¿no? Entonces, con relación a la muerte, los niños expresan en general su aflicción con ira, indiferencia o incluso rehusándose a reconocer la muerte. Aunque resulte muy doloroso y difícil de hablar la muerte con un niño, es mejor hacerlo lo antes posible, no engañarlo. ¿Por qué? Bueno, primero que nada se debe explicar de acuerdo a un lenguaje adecuado a su edad, lo ocurrido, ¿no? Para los niños, por ejemplo, menores de 3 años, la muerte es algo provisional y irreversible. Entonces será necesario ser pacientes, tener mucha paciencia al explicarles una y otra vez lo ocurrido, lo que es la muerte, lo que significa. Justamente hace un ratico hablaba con una amiga y ella me comentaba de eso, ¿no? Que en su momento, cuando ella perdió a su papá y se enteró, abrazó a su niña y lloraba, simplemente su hija le sobaba la cabecita y no habían hablado del tema hasta hace 2 meses, si mal no recuerdo. Y claro, la niña volvió y le realizó preguntas acerca del tema. Y por eso hablo de que hay que ser pacientes para explicar una y otra vez lo ocurrido, ¿no? Recordar que para que pueda iniciar adecuadamente el proceso del duelo, es necesario dejar de esperar el ser querido. Es por eso que lo que mencioné al comienzo, es mejor hacerlo lo antes posible. Porque los niños tienden a esperar de pronto ese papá en la casa, ese abuelito, y van a preguntar qué pasó. O no preguntan, sino que ven a todos los familiares llorando y ellos quizás no entienden qué sucede. Entonces, para que el niño entienda qué es la muerte, suele ser útil emplear ejemplos, como cuáles, bueno, las hojas del otoño, cuando mueren los animales. Muchas personas, de pronto, bueno, lo que me comentaba esa persona me decía, yo le decía a mi niña que él estaba con Dios, que se fue con Papito Dios, que no iba a volver. Muchas veces esto, pues bueno, ayuda mucho a que el niño empiece a hacer su elaboración del duelo, ¿no? Porque los niños realmente, normalmente cuando ocurre una muerte, también hay que tener presente, ¿no? Cuál era la relación que tenía con la persona fallecida, ¿no? Qué tan intenso era ese vínculo. Entonces, un temor frecuente del niño, ¿cuál puede ser? ¿Cause yo la muerte? ¿Será que esto me va a pasar a mí? ¿Quién me va a cuidar? ¿No? Aunque el niño sepa que su ser querido ha muerto, siente esa necesidad de seguir manteniendo una relación afectiva, ¿no? Así la persona fallecida puede por un tiempo convertirse en un padre o una madre imaginario. O sea, el niño tomaría ese rol. Los juegos del niño, ¿cuál podrían ser? Jugar a morirse, a un entierro. Entonces, todos estos comportamientos son normales y tienen que ser respetados como necesarios para que el niño pueda hacer su adecuada elaboración del duelo. Ahora bien, vamos al duelo en los adolescentes. Generalmente, cuando muere un ser querido, se le pide al adolescente que sea fuerte, ¿no? Muchas veces el adolescente sufre esas emociones intensas, pero no las comparte con nadie, ¿no? Porque siente de alguna manera, se siente presionado que tiene que comportarse como si se las arreglara mejor de lo que realmente lo hace, ¿no? No se siente capaz de sobrevivir a su propio dolor y además se les exige que sostengan a otros, ¿no? Entonces el adolescente puede experimentar rabia, miedo, impotencia, aunque no lo diga, los demuestra con sus actos e incluso puede llegar a hacerse la pregunta ¿por qué y para qué vivir? Entonces la adolescencia, de hecho sí, no a todos, por decirlo así, no a todos experimentamos la adolescencia de la misma manera. Sabemos que la adolescencia de por sí ya tiene cambios, dificultades y conflictos propios de su edad. Entonces, como he mencionado anteriormente, se espera que el adolescente se comporte como un adulto, ¿no? Y se haga cargo de cuidar y ayudar al resto de la familia, sobre todo al padre o en el caso de que haya fallecido uno de los dos, ya sea papá o mamá, se espera que debe ayudar al resto de la familia, ¿no? A los hermanos más pequeños. Entonces, los síntomas de un proceso de duelo en un adolescente y que requieren intervención terapéutica serían, ¿por qué? Porque podemos notar síntomas de depresión, insomnio, inquietud psicomotriz, baja autoestima. Además, aquí se suma el fracaso escolar o indiferencia frente a esas actividades que de pronto antes él
disfrutaba, ya no las disfruta de la misma manera que antes. Entonces también se le suma un deterioro en esas relaciones familiares y con los amigos, ¿no? Entonces ya cuando vemos esas conductas de riesgo como abuso del alcohol o de drogas, peleas constantes con la misma familia y negación al dolor y alardes de fuerza y madurez, ¿no? Creo que aquí es donde más nos debemos preocupar de pensar en buscar una ayuda profesional a un adolescente que esté viviendo un duelo, porque realmente mostrar eso, esa fortaleza de no, yo estoy bien, no pasa nada, yo lo acepté, es donde quizás más necesitan ayuda. Ahora bien, el duelo en la edad adulta temprana, aquí hay algo importante a recalcar, y es que el adulto joven tiene una mayor posibilidad de sentir con mayor intensidad emocional que en otra etapa de la vida, ¿no? Suelen sentirse frustrados frente a la muerte de un ser querido, ya que no le permite quizás proyectarse con el futuro, ¿no? Entonces esa frustración lo que hace es transformarla en rabia, lo cual muchas veces es esto lo que dificulta ese proceso de duelo. El duelo en la edad intermedia, en cambio, en esta etapa los adultos, digamos que se tienen una conciencia, ¿no? Se tiene más conciencia de la muerte, ¿no? Por ejemplo, cuando fallecen los padres, constituyen la generación mayor, por decirlo así. Entonces la percepción del tiempo es distinta y es posible que generen cambios positivos en su proyecto de vida, porque bueno, esto puede llegar a ser producto de la resolución exitosa de la crisis de la mitad de la vida. Ahora vamos al duelo en el adulto mayor. Aquí pasa algo muy particular, y es que bueno, el duelo en el adulto mayor es similar al de un niño, ¿no? Debido a que en la senectud se produce una vuelta a la dependencia, ¿no? Entonces esto produce una disminución de la capacidad para el duelo. La dependencia que se presenta en el adulto mayor lo lleva a realizar incluso a desarrollar conductas no patológicas y adaptativas a la pérdida. Entonces también se necesitan un sustituto que le brinde esta seguridad, por lo menos si quien fallece, por ejemplo, es su cuidadora, ¿no? Entonces, por eso hablo de que también necesitan un sustituto que le brinde seguridad, ya que la pérdida de la persona querida amenaza esa seguridad. Eso sí, no obstante, en otros casos no parece haber un intento de búsqueda de un sustituto y pueden hasta presentarse conductas hasta autodestructivas en un aparente intento de reunión con la persona perdida, ¿no? Sin mostrar signos de dolor por esa pérdida. O sea, podemos ver al adulto mayor tranquilo, pero por dentro está en esa búsqueda constante de esa persona sin mencionarlo. Entonces, ellos pueden llegar a presentar dificultades para elaborar el duelo e incluso tienden a reaccionar con manifestaciones somáticas. Hasta este momento voy dejando pues que todas las personas que están conectadas o que se van conectando, si tienen alguna pregunta, pues la vayan pensando para podérselas responder al final. El proceso del duelo, además de que es normal, es necesario, ¿no? La evitación del duelo, ¿a qué nos conlleva? A problemas psicológicos que pueden redundar en formas atípicas o patológicas del duelo. Entonces, aquí voy a referirme un poco a lo que es el duelo patológico. El duelo crónico, voy a iniciar por el duelo crónico. Las emociones, las pérdidas emocionales que se siguen a la pérdida perduran por largo tiempo y generalmente con mucha intensidad. Estas respuestas son por lo general pena, cólera y autorreproches, ¿no? El síntoma principal que aparece es la depresión, al cual a menudo se combina con ansiedad. Entonces la persona es incapaz de replanificar su vida, apareciendo una triste desorganización, no sabe qué hacer con su vida, no se halla. Este tipo de duelo suele desarrollarse cuando la relación que se tenía con esa persona fallecida, con la figura perdida, se caracterizaba por esa dependencia. Está también el duelo evitado. La persona aquí es incapaz de elaborar el duelo, manteniendo la organización de su vida de manera muy similar a como estaba antes, como la tenía antes de que falleciera su ser querido. Sin embargo, aquí pueden aparecer dolencias psicológicas y fisiológicas, llegando repentinos a un estado de depresión aguda. A esto puede llevarlos ese duelo evitado, a una depresión aguda. Este tipo de duelo puede ocurrir frente a una pérdida inesperada, ¿no? Frente a esto surgiría una reacción defensiva del shock
que impedirá comenzar a elaborar ese duelo. Lo que hablé en las fases del duelo, la primera etapa del duelo, que fue la primera fase del duelo, que fue la reacción inicial al shock. En el duelo evitado, ¿no? Ahora bien, vamos al duelo crónico o dependiente. Este se produce cuando existe una relación de apego con esa persona perdida, ¿no? Era una relación muy estrecha y hay aquí una relación de dependencia en la que se requiere un continuo intercambio con el otro para así mantener una imagen coherente de sí mismo. Entonces, la muerte de esa persona lleva a una nostalgia aguda por un duelo, y por esto la consecuencia es un duelo prolongado. Entonces, el sobreviviente se siente débil, desválido e incluso incapaz. Así la persona tenga muchas capacidades, sea un buen empleado, sea muy buena desarrollándose en sus actividades diarias, pero el duelo puede llevarlo a sentirse desválido e incapaz. Entonces es importante esto. Esto hace que la autoimagen del sobreviviente se organice deformando los pensamientos e incluso conductas centrándose en esa persona perdida, en ese familiar fallecido. Y por último, les voy a comentar acerca del duelo distorsionado por pérdida repentina o inesperada. Esto cuando una muerte que no se esperaba, en este caso lo inesperado de la noticia, lleva a una angustia excesiva, y con aparecen pensamientos o recuerdos intrusivos intensos, ¿no? La muerte repentina puede sobrepasar a la persona, que enfrenta una y otra vez los sucesos que rodearon las circunstancias de la muerte. La elaboración en este caso se estanca un poco en esa etapa de la que hablé al comienzo de los pensamientos intrusivos, y es difícil incluso que la persona pueda completar esta elaboración sin ayuda terapéutica. Entonces, en este momento los invito a que vayan haciendo sus preguntas. Cuando yo me senté a realizar esta charla, yo también viví un proceso de duelo en su momento y me puse a analizar, y yo pensaba, ustedes dirán, la psicóloga diciendo esto, yo también viví una etapa de duelo, también tuve esas fases de reorganización donde ya estaba de pronto, pues en mi caso también hay algo que creo que no lo mencioné y creo que es importante, y es que también está ese duelo, ese momento del duelo en el que, digamos, ya nosotros sabemos que la persona va a fallecer, porque por lo menos en el caso cuando nosotros tenemos un familiar en una etapa terminal de una enfermedad, entonces, por decirlo así, nosotros ya sabemos que la persona no va a volver, ya sabemos que la persona no va a volver, ya sabemos que no va a volver, entonces ya nosotros nos vamos haciendo como esa idea de que listo, la persona no va a volver, ¿no? Y vamos haciendo como ese duelo durante ese momento en el que estamos acompañando a ese familiar en la clínica, vamos haciendo como esa etapa de desapego, de que vamos aceptando. Entonces esto también es importante saberlo, ¿no? Porque hay personas que por lo menos ven que fallece su ser querido y ven a la persona normal, de pronto no llevando un luto de vestirse de negro o de blanco todo el tiempo, colores más pasteles, y decimos, ay, pero mira, parece que no le doliera la muerte de su familiar. No quiere decir que no duela. Miren, una pérdida, creo que no lo mencioné, pero cada persona experimenta el dolor de una manera diferente y única. Como el proceso de una persona puede durar un año, como una persona a los 2 años vuelve a ver una foto de esa persona que falleció y puede volver a llorar, e incluso 3 años, 4 años, y la persona puede ver una foto de ese ser querido y puede decir, mira, aquí falta, mi mamá la extraño. Es normal, y de hecho, como lo mencioné en algún momento de la charla, es que nosotros nunca vamos a poder reemplazar a una persona con otra. Cada persona deja un vacío en nuestra vida, cada persona es importante. Entonces, esto es relevante, todo es relevante. Yo sé que en este momento, bueno, creo que el objetivo de esta charla es, como lo mencioné al comienzo, psicoeducar. Nosotros tenemos quizás en este momento una persona que está pasando por un duelo, y bueno, no sé si alguien de pronto va a preguntar esto,
pero me gustaría adelantarme a esta pregunta, y es que por lo menos cuando alguien ahora con este tema de la pandemia pierde de pronto su ser querido, esa persona está en un momento en el que está alejado de de sus amistades, se alejó de todo el mundo. Esto es normal, es normal. Es normal porque por lo menos hay personas que están familiar en la clínica, pero guardan que esa esperanza de que la persona va a salir, ¿no? Va a salir, y aquí es donde se experimentan todos esos sentimientos de rabia, de ira, que es un dolor intenso. Y a veces nosotros como amigos, como familiares, de pronto no del núcleo primario, sino somos mi primo, amiga de toda la vida, a veces nosotros no sabemos qué decir, ¿no? Y podemos llegar a decir, ay, mira, todo va a estar bien, o podemos decir, no, mira, no pasa nada, eso va a pasar. Y creo que a veces por nosotros querer ser empáticos, de pronto podemos llegar a ser imprudentes. Entonces yo creo que lo mejor que podemos nosotros decirle a una persona que en este momento esté pasando por un proceso de duelo, más que decirle, no, todo va a estar bien, las cosas van a pasar, es decirle realmente, mira, no sé qué decirte, pero yo estoy contigo, cuentas conmigo, ¿no? Así la persona se siente a decirnos todo el tiempo, ay, es que mi mamá esto, es que extraño a mi mamá. Claro, porque es normal. De pronto esa persona todavía está en esa fase de negación que puede durar días, semanas o meses, como lo mencioné hace un momento. Entonces creo que lo mejor que nosotros podemos hacer con una persona es literalmente decirle, mira, yo estoy aquí para acompañarte, ¿no? A veces nosotros o una persona en duelo no necesita que le digan que todo va a estar bien, solamente necesita la compañía de una persona que esté ahí para escucharlo, es lo único que necesita. Entonces, si tú estás pasando por un duelo o conoces a alguien que estés pasando por un duelo y de pronto con todas las cosas que yo mencioné, de pronto tienes como, tú puedes ver a la persona y dices, no, yo siento que necesita ayuda terapéutica. Quiero decirles que se me había olvidado decirlo en este momento, y es que, bueno, los invito a todos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram. Nos van a encontrar como @CTRReencontrarse, en Facebook también como @CTRReencontrarse, en Twitter igualmente, y en YouTube como Centro Terapéutico Reencontrarse. Nuestro fuerte es esto, la salud mental. Quiero decirles que estamos para ayudarlos, sabemos que, como lo mencioné al inicio, vuelvo y repito, el mundo está pasando por momentos muy, muy dolorosos, demasiadas pérdidas. El COVID, por ejemplo, nos ha tocado la puerta de muchas personas, nos ha tocado la puerta de muchos, ¿no? Y reconocer de verdad, reconocernos no débiles. Yo creo que débil, que tú llores ante una pérdida no te hace débil, al contrario, es muy bueno nosotros sacar ese dolor que tenemos. Entonces, si tú de verdad sientes que necesitas ayuda, o que tienes algún familiar que esté pasando por un momento como este de duelo, y de pronto hayas notado ese tipo de conductas, de pronto ira, de pronto todo lo que pues yo mencioné, por ejemplo, ¿no? Indicadores clínicos para detectar complicaciones en el duelo, como cuáles: excesiva sensibilidad y vulnerabilidad ante las experiencias que impliquen una pérdida o separación, conductas y respuestas psicológicas hiperactivas, de desasosiego, acelere o necesidad de mantenerse ocupado todo el tiempo, como si ese silencio o la sensación de movimiento amenazaran permitir la aparición de contenidos reprimidos que indican ansiedad, temor ante la muerte, idealización excesiva de la persona que falleció, pensamientos obsesivos persistentes sobre la persona que falleció, confusión, inhabilidad para articular pensamientos y sentimientos, incluso la persona de pronto está muy distraída, como dice uno coloquialmente, ida, que ve a la persona y estás bien y la persona de pronto está mirando así. Creo que es importante que si tú tienes si conoces a una persona que está así, yo creo que la mejor ayuda que le puedes brindar es acompañándola, y sobre todo ayudándola buscando un profesional que le ayude a hacer una elaboración del duelo. Ahora sí, me gustaría
pues las personas responder algunas preguntas que me hicieron por aquí y me dicen, esta pregunta me parece muy interesante y ¿es normal que una persona guarde las cosas de la persona fallecida por mucho tiempo? Bueno, yo creo que esto lo mencioné por acá en una de las fases, ¿no? De que la persona de pronto se aferra a esos recuerdos, y no está mal guardar una cadena, la ropa. Incluso hay personas que duran hasta 2 años con la ropa tal cual. Por ejemplo, cuando fallece su esposo, entonces dejan el cuarto tal cual como la persona lo dejó, porque eso ayuda a la persona a recordarlo, ¿no? Se aferran a ese recuerdo, entonces no está mal, ¿no? Lo que está mal es como de pronto cuando les hablé de los duelos, cuando el duelo, cuando llevamos a evitar ese duelo, no, yo estoy bien, no pasa nada, es ahí donde hay un problema. Entonces, donde hablamos de un duelo patológico, el cual ya requiere una ayuda extra. También me pregunta, ¿es normal que a unas personas una pérdida de un ser querido afecte más a unas que a otras? Sí, es normal. ¿Por qué es normal? Porque resulta que depende de esa relación que haya tenido la persona, o sea, la persona fallecida con ese ser querido, ¿no? De pronto no es la misma relación. Yo creo que hablé de eso, de las relaciones de apego, ¿no? De que aquí lo dije, en el duelo crónico, ¿no? Cuando esa relación que había con la persona perdida, la figura perdida, se caracterizaba esa relación por la dependencia. Claramente no va a ser el mismo duelo que va a ser una persona de pronto cuando no era una persona llegada, o incluso puede pasar, se muere la mamá, tienen 2, 3 hijos, resulta que el mayor era más apegado a la mamá y al mayor le ha dado más duro hacer esa elaboración del duelo porque todavía está en esa etapa está en ese momento, en esa etapa de negación, ¿no? De intrusión del pensamiento, todavía no ha llegado a la elaboración, entonces es completamente normal. Aquí me hacen otra pregunta, dice, ¿cómo ayudar con tus acciones o qué acciones realizar para ayudar a alguien que está atravesando por un proceso de duelo? Bueno, que como lo mencioné ahorita, yo pienso que la mejor ayuda que nosotros podemos darles a una persona que está pasando por una pérdida, por un duelo, es acompañar. Al comienzo sabemos que, como lo mencioné, están todas las etapas, ¿no? Y que las personas poco a poco van haciendo esa elaboración. La reacción inicial de shock, cuando se entera que fallece su ser querido, luego la negación, la intrusión del pensamiento, y bueno, cuando ya llega esa etapa de la elaboración, donde ya la persona dice, bueno, ya está en ese trabajo de duelo, que de pronto al comienzo la persona no quería salir, es normal, pero ya con el tiempo, con los días, van pasando los meses, la persona va, ya luego de hacer esa elaboración del duelo, va retomando su vida, ¿no? Va a poder de pronto salir un día, disfrutar un poco más la salida. Entonces, al comienzo pienso que lo más importante es ese acompañamiento. ¿Cómo estás? Mira, vamos a ver una película, vamos a hacer esto. No es simplemente, o sea, además de escucharla, ¿no? Porque lo más importante es escuchar, así nos repiten una y otra vez, es que esta persona era esto, es que lo extraño. Más que todo es eso, es acompañar. Es un acompañamiento que se necesita en esos primeros meses, cuando apenas está la persona como reorganizando su vida, pensando cómo voy a hacer ahora que no está esta persona, que era, por decirlo así, mi polo a tierra. Entonces es importante en esta etapa, ¿no? A los niños, creo que, con relación al tema de la actitud frente a la muerte, yo creo que es importante, primero, como lo mencioné, dialogar con ellos de este tema, ¿no? No se puede ocultar, no es que él va a volver, dar una esperanza, no. Realmente lo más importante es ser claros desde un inicio. ¿Cómo podemos ayudar a un niño con el duelo? Bueno, explicarles. Si te preguntan 5, 10 veces qué fue lo que pasó, es importante que puedas tú llenarte de paciencia, como lo hablé. Es necesario ser pacientes para explicar una y otra vez lo ocurrido. El niño va a presentar llanto, sí, es normal, abrazarlo, acompañarlo, explicarle con mucho amor la situación y sobre todo explicarle que listo, ya la persona no está, ¿verdad?
pero que no estás solo, mira, nos tienes a nosotros, nosotros somos tu compañía, aquí estamos para ti. Eso es lo más importante. Al comienzo el niño incluso va a presentar síntomas de ansiedad, ¿no? sabe qué hacer, y es por eso lo que acabo de mencionar, explicarles el por qué, para qué. Ahora, si ustedes notan que de pronto ya la ansiedad del niño, por ejemplo, empieza a tener, es normal, cambios en sus comportamientos pueden ser normales, pero ¿qué es lo más importante aquí? Bueno, si ustedes ya notan que esa ansiedad del niño sobrepasa, de que el niño de pronto ya no se halla en ningún lugar, no, que ya no se, que ustedes mismos sienten que se sale de control, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, recordemos que hay unas fases, ¿no? Hay unas fases del duelo y que los niños también tienen esas mismas fases, ¿no? Donde va a llegar la reacción inicial, la negación, la intrusión del pensamiento, y va a llegar ese momento de elaboración. Entonces deja de ser normal cuando ya han pasado mucho tiempo y el niño sigue con el mismo comportamiento, con esos pensamientos de pronto de culpa, de que me va a pasar lo mismo. Entonces ya aquí es donde nosotros buscamos y es necesario una ayuda, de pronto esa ayuda profesional. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Espero que este tema y que esta charla haya servido de pronto para conocer un poquito más todo lo referente al duelo, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué estoy experimentando yo? Se murió un ser querido mío y me he sentido así, me he sentido, como me han mencionado personas, baja de nota, tengo un vacío en el estómago, siento que mi corazón se acelera por momentos cuando pienso en esa persona. Entonces es importante que nosotros mismos conozcamos el proceso por el cual estamos pasando. Entonces, muchísimas gracias a las personas que se conectaron en este espacio, que es muy enriquecedor para todos, y los invito a que todos los últimos jueves de cada mes se conecten a estas charlas psicoeducativas donde se van a estar tratando diferentes temas que estoy segura van a ser de gran ayuda para todas las personas que están aquí y que hacen parte de esta comunidad de CTR, Centro Terapéutico Reencontrarse. Vuelvo y repito, los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter como CTR Reencontrarse, y en YouTube como Centro Terapéutico Reencontrarse. Muchísimas gracias a todas las personas.